Cuando la puerta se cerró tras de mí, su rostro apareció en la ventana, frío y ajeno, como si fuera la visita de una desconocida. Así comienza mi viaje hacia el epicentro de la riqueza, donde mi propia sangre se había convertido en un fantasma de su ambición. Yo era su madre, la mujer que la trajo al mundo, pero ella había decidido borrar mi existencia. Había inventado una madre muerta, había contratado a una actriz para representar ese rol y había construido un universo donde mi nombre era tabú. Saltan a la mente cientos de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esa hija a la que di todo sin reservas respondería con un rechazo tan brutal? Mi corazón late como un tambor tambaleante cuando pienso en la última vez que la vi, aún niña, abrazándome con la inocencia de quien cree que el amor es eterno. Pero entonces llegó el dinero, la fama, los titulares que la proclamaban joven prodigio y CEO de un imperio tecnológico. Con el éxito llegó la necesidad de un pasado impecable, sin manchas, y yo, su madre biológica, me convertí en la mancha original. Recuerdo el día que decidí enfrentarla, no con reproches, sino con un silencio afilado. Viajé con un único objetivo: saludarla, verla, tal vez retener un atisbo de la niña que fui testigo de sus primeros pasos, de sus primeras palabras. Pero al llegar, me encontré con un ejército de seguridad, cámaras, sonrisas ensayadas de asistentes que ni siquiera levantaron sus guantes para estrechar mi mano. ¿Cuál es su relación con la señora Sofía?, me preguntó una mujer de traje impecable. Soy su madre, respondí con la voz apenas firme. Ella alzó una ceja, registró en su tableta digital mi nombre y mi rostro, y luego me señaló un banco de mármol. En el precio de la mansión valdría más que mi vida entera. Espere aquí, dijo, y se perdió entre corredores de cristal mientras yo me quedaba sola, con el eco de mi propia respiración rebotando contra las paredes. Desde esa banca observé el jardín, fuentes burbujeantes, esculturas, césped perfecto, todo diseñado para demostrar poder. Nada decía que en ese universo hubiera cabida para la compasión o el arrepentimiento. El sol brillaba con indiferencia. ¿Era posible que el brillo de los diamantes le hubiera nublado el corazón? Me pregunté si en algún recodo de su memoria recordaría el sabor de mis guisos, el sonido de mis cuentos antes de dormir, los besos en su frente cuando enfermaba. ¿Podía la riqueza borrar un lazo tan primordial? Pasaron los minutos, que se estiraron hasta volverse horas. Entonces, como una aparición teatral, emergió ella, mi hija, convertida en una estatua de porcelana viviente, vestida con un traje blanco que contrastaba con su sonrisa blanca y fría. Me miró sin reconocimiento, como si yo fuera un espejismo. Madre. Fue lo único que atinó a decir el protocolo, con esa voz meditada, casi robótica. No hubo luces en sus ojos, no hubo calor. Sentí que el mundo dejaba de girar, que mi núcleo se desmoronaba. En ese instante entendí que tenía dos opciones: perderme en el dolor o tomar el control de mi propia narrativa. Respiré hondo y dejé que mi voz saliera suave, pero firme. He venido solo a verte, a decirte que siempre te he amado. Ella movió un mechón de cabello. Una mueca de fastidio cruzó su rostro. Detrás de ella, la actriz que interpretaba mi papel para las fotos oficiales esperó conteniendo la risa. Esto es desagradable, musitó mi hija. Ignórala. La orden fue suficiente. El mismo guardia que me recibió sacudió la cabeza y se aproximó con paso militar. Señora, debe marcharse. Con la dignidad arrastrada por mis pies me levanté. Cada músculo de mi cuerpo dolía, pero me negué a huir. Di un paso adelante y alcé la voz, un susurro que retumbó como puño contra el silencio. Así como ustedes crearon una historia falsa, yo puedo revelar la verdad. Aquellas palabras,
pronunciadas sin guión, sorprendieron a todos. De mi bolso extraje un libro de fotos, imágenes de su infancia, recortes de cartas que le escribí mientras luchaba por su futuro, pruebas de mis sacrificios, las noches en vela, los empleos que cambié, el crédito hipotecario que arriesgué para darle clases de piano. Apoyé el álbum en una mesa de caoba y lo abrí por una página donde ella aparece con 5 años, sentada en mis rodillas, riendo con los ojos cerrados. Ustedes son libres de mantener su farsa, pero yo tengo el poder de cuestionarla. ¿Dónde quedó aquella niña que soñaba con volar? La actriz hizo un gesto de impaciencia y apartó la mirada, pero algo cambió en el semblante de mi hija. Un breve parpadeo de duda. El viento empezó a mecer las hojas de un árbol cercano, como si el mundo conspirara para dar dramatismo a ese instante. Nadie habló. Luego, en un giro que parecía sacado de una tragedia griega, mi hija exhaló un suspiro profundo. ¿Dónde escuchaste sobre ese álbum?, preguntó, con la voz quebrada por primera vez. Yo simplemente respondí con silencio. Solo dejé que mis ojos hablaran por mí, ojos que habían visto sus primeros pasos, que se habían iluminado con cada logro, que ahora se empañaban de la pena más aguda. De pronto, alguien dentro de la mansión soltó una carcajada nerviosa. Un empleado analizó el álbum con indiferencia. Mi hija dio un paso atrás, su expresión vacilante. Había titubeos donde antes había certeza. Eso fue suficiente para encender una chispa de esperanza en mí. ¿Podía la verdad derrotar la fantasía construida con tanto esmero? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Así termina el momento en que lo imposible parece al alcance. Una simple madre contra el ejército de mentiras de su hija millonaria. La batalla por recuperar la memoria, el amor perdido y la dignidad no ha hecho más que empezar. Pero yo, con el corazón palpitando de valor, sé que estoy dispuesta a llegar hasta el final. Y si tú, que me escuchas, alguna vez has sido expulsado de una vida que creías tuya, quizás encuentres en mi historia no solo un reflejo de tu dolor, sino la fuerza para desafiar lo que creías inamovible. La duda asomó en sus ojos como una grieta en el muro que tanto había cuidado. Fue un suspiro breve, apenas perceptible, pero suficiente para que la fría seguridad que la rodeaba se tambaleara. Mi hija dio un paso atrás, con los labios temblando, mientras yo sostenía aquel álbum como un estandarte de verdad. Era más que un libro de fotografías. Era la prueba tangible de mi amor incondicional. El silencio se volvió insoportable. Pude escuchar el zumbido de las luces y el murmullo incómodo de los asistentes que no sabían a dónde mirar. Entonces, con la calma de quien ha esperado demasiado por un solo instante de justicia, deslicé el álbum hacia ella. Sus dedos rozaron la portada. Hubo vacilación antes de que abriera la página del primer recorte. Una carta con mi letra torpe y firme, donde le contaba mis sueños para su futuro. Te imagino volando alto, había escrito después de su primer recital de piano. Cada palabra revelaba mis noches en vela y mis anhelos, mis sacrificios hechos pedazos de papel. ¿Cómo? ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz débil, casi rota. No respondí. No hizo falta. El brillo de las luces se mezcló con el reflejo de mi mirada, y ella entendió que yo no era la intrusa que debía desterrar, sino la madre que nunca se había rendido. Su respiración se hizo irregular, más humana, más cercana a quien una vez fue niña. Un clic de cámara rompió el hechizo. Ventanas de cristal empezaron a abrirse para la prensa interna. Su equipo de relaciones públicas, nervioso, intercambiaba miradas de pánico. La actriz que fingía ser mi reemplazo buscó refugio detrás de un pilar. El protocolo había estallado.
Mis palabras habían abierto una brecha irreparable. Entonces, en un acto reflejo, mi hija cerró el álbum con fuerza. El sonido seco resonó como un portazo en un teatro vacío. «Basta», dijo, con autoridad, recuperando parte de la máscara. «Esto es asunto familiar, no material para chismes». Sus palabras traicionaban miedo. Sabía que el mundo que ella había construido, perfecto e impoluto, podía venirse abajo con esas imágenes. Pero yo no estaba sola. Detrás de mí, un hombre de mirada compasiva salió de las sombras. Era Juan, su primer profesor de piano, quien también había recibido mis cartas. Se acercó y con voz firme añadió: «Soy testigo de cada sacrificio que su madre hizo. No permitiremos que esta verdad quede sepultada». En ese instante, la seguridad se vio atrapada entre la orden de proteger la mentira y el peso de la evidencia. Un murmullo empezó a crecer. Empleados de la mansión, algunos aún incrédulos, comenzaron a acercarse para mirar el álbum. Vieron a una niña de rizos dorados aprendiendo a sostener el arco del violín. Vieron boletos de avión comprados con esfuerzo para darle clases en el extranjero. Vieron facturas de hospitales pagadas con promesas de préstamo. Allí, en esas páginas, mi historia se empeñaba en ser escuchada. Mi hija giró sobre sus tacones y avanzó unos pasos, tratando de escapar de ese cerco de verdades. Pero había otra sorpresa. Detrás de ella, proyectado sobre la pared de mármol, apareció un video que había preparado en secreto. Se encendió mostrando escenas de mi vida: la mudanza al barrio modesto, mis manos con callos tras jornadas de trabajo, las lágrimas contadas cuando ella dio su primer paso. Música leve acompañaba las imágenes, basada en aquella melodía de piano que yo misma le había enseñado a tocar. Los rostros de los espectadores se transformaron. Aquello no era un ataque malintencionado, sino una crónica de amor. El video terminaba con una imagen de las dos, abrazadas en un antiguo parque, sonriendo con la despreocupación de los años. Un silencio que pesaba toneladas colapsó en un instante y las preguntas flotaron en el aire. ¿Cómo había llegado ese material tan íntimo? ¿Quién se lo había entregado? Mi hija, con la voz rota por primera vez, se cubrió el rostro. Todo esto es mentira», balbuceó, incapaz de sostener la mirada de quienes la habían amado antes de su nombre en la lista Forbes. La máscara se desmoronaba y con ella la impermeabilidad de su ego. Yo no busqué humillarla. Nunca quise que el escándalo definiera nuestra relación. Di un paso al frente, manteniendo la compostura de quien ha llorado en la soledad y ha aprendido a sanar. Le hablé con ternura. «No vine a destruirte, vine a encontrarte». Mis palabras resonaron en la sala, más fuertes que cualquier acusación. Ella, presa de su tormenta interna, no respondió. Solo apoyó la cabeza en mis hombros, como aquella vez en que tenía 5 años y lloraba por un sueño maldito. Ese gesto detonó algo nuevo, lágrimas de la hija que había guardado su vulnerabilidad como un secreto inconfesable. La abracé con firmeza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío, y en ese abrazo entendí que el verdadero triunfo no era exponer a los demás, sino liberarla del peso de la mentira. Pasaron unos minutos que parecieron días. El equipo de seguridad guardó silencio. La actriz huyó escaleras abajo y los presentes quedaron como testigos mudos de una reconciliación inesperada. Cuando por fin se apartó, sus ojos estaban enrojecidos, pero limpios de pretensiones. «¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonarme?», susurró. No respondí con palabras. Alcé la mano y acaricié su mejilla, un gesto más poderoso que cualquier explicación. Al salir de la mansión, dejamos atrás el brillo ostentoso y entramos en un mundo
donde las fuentes de mármol eran reemplazadas por la lluvia de la tarde. Cada gota parecía purificar el aire. Caminamos juntas, recobrando la cadencia de pasos que creíamos olvidada. En el primer banco de un parque solitario le tomé la mano. «Mira», dije señalando un charco donde se reflejaban ramas viejas y nuevas. «Así somos, raíces profundas y crecimiento constante. No importa cuán lejos llegues, siempre hay un hogar en el pasado». No hubo promesas grandilocuentes, no hubo contratos ni cláusulas, solo dos corazones que redescubrían el camino mutuo. Mi hija, la millonaria, se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro. «Gracias por no rendirte», musitó. Recordé entonces que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de creer en el amor cuando todo parece perdido. Mientras caminábamos bajo la lluvia, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. La batalla contra el olvido y la falsedad continuaría, pero ya no la libraría sola. Y si hay algo que el dolor me enseñó, es que la auténtica fortaleza reside en levantar al otro, incluso cuando parece imposible. La historia de aquella madre y su hija millonaria no acabó con un escándalo público, sino con el cálido reencuentro de dos almas que descubrieron que la verdad puede sanar las heridas más profundas. Si alguna vez te has sentido expulsado de tu propia vida, recuerda, la puerta siempre puede abrirse de nuevo y detrás de ella puede encontrarse alguien dispuesto a sostenerte, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Mientras avanzábamos por la acera empapada, sentí cómo la tensión que nos había oprimido se disolvía gota a gota. Ese silencio compartido se convirtió en un espacio seguro, donde las palabras sobraban, y en mi mente surgió la pregunta que habitaba desde hacía años. ¿Cuánto del dolor humano se debe a la mentira de un pasado perfecto? Porque en ese instante, bajo un cielo gris, entendí que la verdad no solo libera al que la expresa, sino al que la escucha. Ella levantó la mirada, con el cabello húmedo pegado a la frente, y me confesó, con voz temblorosa, que había construido su imperio basándose en el mito de una infancia sin carencias. Invocó la imagen de aquella madre muerta para ganar la simpatía de inversores, para escribir discursos que inspiraran confianza. Pero, ¿quién hubiese imaginado que la mentira se volvería su propia jaula? Lo vi en sus ojos. La ambición sin raíces roba la alegría, convierte el éxito en una prisión de espejos. Le hablé entonces de un método de reflexión que aprendí en mis años de estudiante, el ejercicio de las 5 porqués. Pregúntate por qué hiciste aquello, y luego por qué respondiste así, y repite hasta llegar a lo esencial. Ella escuchó intrigada. ¿Cuál fue tu primer por qué?, pregunté. Porque temía que los demás me vieran débil, respondió. ¿Y por qué tenías miedo?, insistí. Porque creí que el cariño solo se gana con logros. ¿Y por qué pensaste eso?, seguí. Porque nunca sentí que mi amor bastara. Ahí quedó expuesto el núcleo de su tormento, la convicción de que el amor materno no era suficiente para salvarla. En ese momento, bajo la lluvia, le propuse un nuevo pacto, el compromiso de enfrentar sus decisiones con honestidad, sin máscaras. Le pedí que, cada mañana, dedicara 5 minutos a escribir 3 verdades sobre sí misma, sin filtros. Esa rutina, le expliqué, había sido mi ancla en noches oscuras. Reconocer mis errores me permitió perdonarme y recuperar la claridad. Ella aceptó con un leve asentimiento, como si al escuchar esas palabras se abriese una ventana hacia un yo más auténtico. Mientras cruzábamos un puente, el agua del río abajo formaba remolinos que brillaban con la luz de las farolas. Me detuve y le animé a observar esas corrientes. La vida es igual, dije.
no es una corriente recta, sino un flujo de decisiones que se entrelazan. A veces debemos nadar contra la corriente para encontrar nuestro verdadero cauce. Ella tocó la barandilla de hierro frío y asintió, como si internalizara esa metáfora. Con cada paso, fui desgranando pequeños ejercicios de autoconocimiento, la práctica de la gratitud diaria, anotar 3 cosas por las que uno esté agradecido, la meditación breve para calmar la mente y escuchar las propias emociones, el hábito de compartir un gesto amable sin esperar nada a cambio. Le narré cómo, en mi juventud, escribir cartas de agradecimiento me conectó con la generosidad de otros y me preparó para ser madre. Le propuse que esa misma gratitud la aplicara hacia quienes la habían ayudado en su carrera, reconociendo rostros y nombres más allá de las estadísticas de rendimiento. Llegamos a una cafetería modesta, con ventanas empañadas y sillas de madera. El aroma de café tostado llenaba el aire como un refugio. Nos sentamos frente a frente y pedimos 2 tazas humeantes. Allí, en la penumbra cálida, surgió una confesión inesperada. Mi hija admitió que después de cada victoria profesional sentía un vacío que ni los aplausos llenaban. Era un pozo sin fondo, murmuró. Entonces supe que no bastaría con exponer el álbum de fotos, debía acompañar su proceso de reconstrucción. Entre sorbo y sorbo hablamos de la importancia de la narrativa personal. Cada uno de nosotros escribe la historia de su vida a diario, y elegir las palabras correctas puede transformar el sentido de nuestra existencia. Le expliqué cómo redefiní mi propia historia después de enviudar joven, cómo volví a aprender a contarme como una protagonista resiliente y no como víctima de las circunstancias. Le mostré, en un pequeño cuaderno reciclado, un esbozo de mi biografía reescrita, superviviente de un duelo temprano, madre soltera con sueños, arquitecta de mi propia paz. ¿Ves?, dije señalando las viñetas. Esas afirmaciones me devolvieron el poder de elegir quién quería ser. Ella me observaba con una mezcla de gratitud y culpa, consciente de que el poder de la narrativa podía ser un arma de 2 filos. ¿Qué historia quieres contar a partir de hoy?, le pregunté. Sus dedos jugueteaban con la cuchara. Quiero recordar de dónde vengo, dijo al fin. Quiero incorporar a la mujer que soy ahora y a la niña que aún vive en mí. Aquel reconocimiento me dio la certeza de que el cambio real empezaba en el interior. Al salir de la cafetería, el cielo había dejado de llorar, aunque el aire seguía fresco. Nos encaminamos hacia un sitio abierto, donde el horizonte pintaba tonalidades de gris y naranja. Le sugerí que escribiéramos juntas una carta para su yo del pasado, una disculpa y un abrazo simbólico. Nos detuvimos, sacamos un papel y empezamos a trazar líneas. Palabras de perdón, de entendimiento, de promesa. Cada frase entrelazaba el ayer con el presente, creando un puente hacia el futuro. Con la carta terminada, nos abrazamos bajo la última luz del atardecer. No había urgencia ni impresiones para la prensa, solo la emoción sincera entre madre e hija. Esto apenas comienza, murmuré. Su abrazo respondió con la fuerza de quien se libera de cadenas invisibles. Y mientras el mundo seguía su curso, supe que la verdad, acompañada de actos cotidianos y reflexiones profundas, tiene el poder de sanar incluso las heridas más feroces. La historia se desliza hacia un nuevo capítulo, donde reconstrucción y perdón serán los protagonistas. Pero aún quedan giros por descubrir, secretos internos por develar y decisiones que pondrán a prueba nuestra nueva alianza. Mientras sosteníamos la carta entre las manos, sentí cómo el peso de los años se aligeraba, como si cada palabra escrita desgarrara los velos que nos habían separado. El viento acariciaba nuestros rostros
llevándose consigo fragmentos de resentimiento. En ese instante comprendí que la reconciliación no es un destino fijo, sino un camino hecho de pequeñas decisiones llenas de coraje. Caminamos hacia un viejo roble que se alzaba solitario en medio de un prado. Sus raíces se hundían profundo en la tierra y sus ramas abrazaban el cielo con dignidad. «Míralo bien», le dije, «no necesita adornos para ser imponente. Su fuerza radica en lo que no vemos, el sustento bajo tierra». Ella asintió y me pidió que contara otra historia de aquel árbol. Le hablé de un día en mi infancia cuando me refugié bajo su sombra tras una tormenta inesperada. Sentí que me protegía, aunque no lo supiera. Así debe ser el amor familiar, silencioso, pero firme. Mientras avanzábamos, mis pensamientos se tornaron hacia la dinámica entre verdad y orgullo. Le confesé que a menudo había temido enfrentarla con mis vulnerabilidades, porque temía que ellas la alejaran aún más. Le revelé cómo, al llegar a esa mansión de lujo, mi primera reacción fue rendirme ante la humillación. Pero la vida me enseñó que el orgullo puede ser una cadena tanto como la mentira. La honestidad, aunque dolorosa, es la llave que abre cualquier puerta. Ella guardó silencio, como masticando aquellas ideas. Después de un rato, se detuvo junto a un banco cubierto de musgo. «Mamá», dijo con la voz contenida, «¿cómo aprendiste a convertir el dolor en fuerza?» Respiré hondo y le hablé de un rito que había adoptado después de mi propia traición emocional años atrás. Cada vez que sufría una decepción, escribía una sola frase que expresara lo que había aprendido. Con el tiempo, aquellas frases se convirtieron en un tesoro de lecciones. El miedo no me define, el perdón me libera, la verdad construye puentes. Le ofrecí enseñarle mi cuaderno de enseñanzas, una herramienta íntima que me ayudó a levantarme tras cada caída. Ella me miró con curiosidad y al desempaquetar mi bolso encontró aquel cuaderno gastado. Pasó las páginas con delicadeza, descubriendo frases que resonaban con su propia experiencia. El éxito sin empatía es un espejismo. El amor no exige pruebas, se muestra. En cada línea, reflejada en su expresión, vi cómo se cuestionaba a sí misma por primera vez sin defensas. «Esto es más poderoso que cualquier portafolio financiero», murmuró. La tarde se deslizó hacia el crepúsculo. En lo alto, las primeras estrellas empezaban a titilar, como faros que nos recordaban nuestra pequeñez. Le propuse aprovechar esa quietud para un ejercicio de visualización, cerrar los ojos y proyectar cómo queremos que sea nuestra relación dentro de un año. Le pedí que describiera en voz alta ese futuro. Risas compartidas en una cocina humilde, llamadas telefónicas espontáneas a horas intempestivas, abrazos inesperados después de reuniones de negocio. Su voz se hizo más firme a cada detalle, tejiendo un escenario donde la cercanía reemplazaba al protocolo y la ternura a la apariencia. Cuando abrió los ojos, encontré en ellos un brillo nuevo, una decisión tomada. «Prometo trabajar por esa visión», dijo. Le hablé de la importancia de documentar ese compromiso, de escribirlo y revisarlo periódicamente para que los vientos del ego no lo arrastren. Le sugerí que lo convirtiera en un recordatorio visible, una nota en su escritorio, un recordatorio en su teléfono, como un voto silencioso que guiaría sus acciones. El aire nocturno nos envolvió lentamente. Caminamos de regreso hacia donde habíamos dejado el auto, y en cada paso el silencio se volvía menos pesado, más lleno de presencia compartida. Al llegar, me detuve y la miré directamente. «¿Estás lista para enfrentar las consecuencias de elegir la verdad en tu vida diaria?», le pregunté. Ella respiró profundo y con determinación asentó. «Sí,
porque ya vi lo que sucede cuando vivo anclada a una mentira perfecta. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi modesta casa, pensé en cuántas veces ocultamos nuestras historias por miedo al juicio. Recordé a otras mujeres, madres e hijas, que tal vez vivían tragedias similares en silencio. Me pregunté si mi historia podría servir de faro para alguien más, una señal de que incluso cuando parece no haber salida, siempre hay un camino de regreso a uno mismo. En mi cuaderno apunté: el valor de la verdad se mide en los latidos del corazón, no en los aplausos públicos. Sabía que pronto tendría que enfrentarme al momento definitivo: la inserción de mi voz en sus discursos, la inclusión de mi presencia auténtica en su narrativa pública. La verdadera prueba llegaría cuando el mundo vuelta sus ojos hacia ella y ella deba decidir si sigue sosteniendo la farsa o se abre al riesgo de mostrarse vulnerable. Mientras el motor rugía suave, vislumbré el próximo capítulo de nuestra historia, el día en que nos presentaríamos juntas ante sus socios, sin guiones ni contratos, solo con nuestras voces auténticas. Imaginé las miradas de sorpresa, la incomodidad de quienes vivían en la ilusión y al mismo tiempo el alivio en el pecho de mi hija al sentir el apoyo de su madre a su lado. Así, con el volumen de la radio apenas percibido, dejé que la noche fuera el escenario de mis reflexiones. El final de esta parte de nuestro viaje se acercaba, y con él la oportunidad de transformar lo que había sido un eco de mentiras en un coro de verdades compartidas. Pero para llegar a ese momento, aún quedaban decisiones difíciles, confesiones inesperadas y el desafío de sostener la honestidad frente al brillo cegador del poder. Lo que suceda cuando el mundo nos mire, cuando el espejo público revele nuestra verdad, eso está por escribirse. Pero tengo la certeza de que, armadas con el amor y la valentía, madre e hija, encontraremos la fuerza para mirar juntas hacia el futuro. Y si tú, que me escuchas, caminas en las sombras de una historia inexacta, recuerda, las raíces ocultas son las que de verdad sostienen el árbol. Permítete echarlas al aire y verás florecer algo cuya belleza nadie podrá imitar. Cuando llegó el día de presentarnos ante sus socios y el consejo de administración, el aire vibraba con expectativas. Habíamos acordado que ella sería la oradora principal y que yo simplemente estaría allí, como símbolo de una verdad que ya no podía ocultarse. En la sala de conferencias, todo estaba dispuesto para una convención de logros corporativos. Pantallas con gráficos ascendentes, luces que realzaban el escenario, un atril con su nombre junto al logo de la empresa. Sentada entre el público, sentí el nudo en el estómago, esa mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo reaccionarían los inversores al ver a la madre de la CEO, que hasta hacía poco era un misterio? ¿Sospecharían una maniobra de relaciones públicas o percibirían la honestidad desnuda que queríamos transmitir? Mientras las últimas personas tomaban asiento, recordé cada paso que nos había traído hasta allí: el álbum de fotos, el video proyectado, los paseos bajo la lluvia, la carta al pasado, las confesiones en la cafetería y el pacto de la verdad. Ella subió al escenario con la firmeza que asigna la convicción. Las luces se atenuaron, el murmullo cesó. Luego, con su voz templada, comenzó a hablar del origen de la empresa, de la visión que la llevó a fundarla con 20 años, de los retos técnicos y las decisiones estratégicas. El público asintió, complacido. Pero entonces, la sala quedó en silencio absoluto, cuando a mitad de su discurso señaló la segunda pantalla y apareció mi rostro. Quiero presentarles a la mujer que fue mi mayor inversionista emocional, dijo, y caminó hacia el lateral del escenario. Mis manos se entrelazaron en mi regazo, mi corazón galopó.
Ella continuó: sin su sacrificio, mis logros habrían sido imposibles. Sin sus noches en vela, mi sueño se habría apagado antes de nacer. Con esa simple verdad, cambió el guión de la presentación. La pantalla proyectó fragmentos del video que ya conocíamos: mis manos con callos, mis cartas, aquella noche de tormenta bajo el roble. Pero esta vez, las imágenes estaban acompañadas de las palabras de mi hija, narrando en primera persona su gratitud y su arrepentimiento. Durante años, construí una historia de éxito que ocultaba mi miedo al fracaso, mi miedo a no merecer tu amor. Hoy reconozco públicamente mi deuda contigo. Un murmullo recorrió la audiencia. Personas inclinaban la cabeza, otras levantaban las cejas. Entre ellos, socios veteranos y analistas de mercado comenzaron a intercambiar impresiones. La vulnerabilidad en un evento corporativo era un gesto casi revolucionario, pero la coherencia de su mensaje era innegable. Cuando volvió a tomar el micrófono, su mirada se asentó en mí. Mamá, gracias por enseñarme que el verdadero liderazgo se ejerce con humildad. Gracias por recordarme que el valor de una decisión no se mide solo en beneficios, sino en el impacto humano que tiene. Sus palabras resonaron como una campana clara en un templo silencioso. Yo me levanté, consciente de que mis manos temblaban, y di un paso hacia el escenario. En un gesto espontáneo, abracé a mi hija frente a todos. Fue un abrazo largo, donde el aplauso no urgía, porque allí no se trataba de triunfos bursátiles, sino de una victoria más profunda. Cuando me aparté, me dirigí al micrófono y sin titubear hablé con la voz quebrada de emoción. Hoy no solo celebramos cifras y contratos, sino la fuerza de la verdad y el poder transformador del perdón. He sido testigo de los sacrificios que muchos de ustedes hacen en silencio, de las luchas invisibles tras cada logro. Mi presencia aquí es un recordatorio de que nadie triunfa solo. Nuestra grandeza se sostiene en quienes creen en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos lo hacemos. La sala estalló en aplausos sinceros. No había ecos de protocolo ni compasiones fingidas, sino un reconocimiento genuino. Vi en los ojos de los asistentes el respeto por la transparencia, por la humanidad reencontrada de una mujer que había aprendido, junto a su hija, que la autenticidad perdura cuando el brillo de los logros se desvanece. Al terminar la presentación, varios ejecutivos y colegas se acercaron a saludarme. Me estrecharon la mano y dijeron palabras como inspiradora o valiente. Pero lo que guardo en mi memoria es la mirada de mi hija, un reflejo de gratitud que no necesitaba traducción. De regreso en su oficina, cerramos la puerta y nos enfrentamos al silencio compartido. No hicimos falta discursos ni promesas vacías. Nos bastó un guiño cómplice. En su escritorio, aquella nota que había prometido colocar seguía allí, junto a un dibujo infantil de ambos bajo un árbol. Más tarde, cuando me despedí y salí al pasillo, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La relación que creíamos rota se había reconstruido con cimientos nuevos: la honestidad, el perdón y el amor consciente. Comprendí que el final de este capítulo no era un punto, sino una coma que nos invitaba a seguir escribiendo. Porque la vida es una serie de historias interconectadas, y la nuestra, la de una madre y su hija, demostró que el triunfo más auténtico no se encuentra en los balances financieros, sino en la capacidad de sostenernos unos a otros cuando las luces del escenario se apagan. Si algo deseo que te lleves de nuestra travesía es esto: nunca estás tan sola como cuando crees que debes ocultar tu verdad, y nunca estás tan fuerte como cuando decides compartir tu historia. A veces, el acto más valiente no es conquistar el mundo, sino conquistar la honestidad en tu propio corazón.
Gracias por acompañarnos en este viaje de luces y sombras, de máscaras y revelaciones. Si esta historia tocó alguna fibra en ti, si resonó con tus propias cicatrices o despertó la valentía que dormía, compártela y mantén viva la chispa de la autenticidad. Suscríbete.